8:22, esto es Conexión, los acompaña Mabel Huertas y esta tarde tengo a Tatiana Alemán para estar juntas hasta las 8 de la noche. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Qué gusto acompañarte, a todo el público, a todos los oyentes de Conexión. Tuvimos unos pequeños problemitas de conexión, como se dice, pero nada que nos detenga. En medio de esas dificultades, un problema técnico no nos va a detener, así que aquí estamos Ya contentos para estamos acompañarte listas. hoy. Así es, a las 8 de la noche, pero lamentablemente esa energía y esa alegría que tenemos hoy no nos acompaña porque tenemos que hablar de lo que ocurrió este fin de semana en Loreto. Fíjate, un enfrentamiento terrible, un conflicto social que llegó hasta el punto más crítico entre policías y comunidades indígenas, al punto que tres de ellos han perdido la vida. Tres peruanos en ese enfrentamiento han perdido la vida. Hay varios de ellos incluso que hoy están heridos, están recibiendo atención médica. Y habían dos versiones, ¿no? Desde el lado de los policías aseguran que los indígenas estaban reclamando el cierre del campamento petrolero, esa zona conocida como Lote 95. Los atacan y la policía asegura que ellos van a defender esta zona. Y por supuesto, del lado de las comunidades indígenas, la versión es diferente y aseguran ellos que quieren que se hagan las investigaciones exhaustivas y que se esclarezca sobre todo lo que está ocurriendo. Son demandas que vienen desde hace muchísimos Eso. años, pero vamos a conocerlas de primera mano. Vamos a conversar de inmediato con el Apu Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Conexión. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos a nivel del Perú, desde la Tenemos Amazonía peruana. entendido, sí, que ha llegado una comisión que ha conformado el gobierno para justamente poder conversar con las comunidades, sentarse, establecer diálogo y ponerle fin a ese conflicto social. ¿Qué se ha podido resolver? ¿Cómo va la situación en estos momentos? ¿Cuáles son las principales demandas? Cuéntenos un poco. Mira, una indignación todos los pueblos de la Amazonía peruana. Hemos dicho al presidente Vizcarra, claramente hemos mandado cartas, no ya casi cumpliendo al 130 días de estado de emergencia. Todos necesitábamos una atención sanitaria, de emergencia, dar una respuesta, y hemos declarado en emergencia indígena y también movilización permanente, pero pacíficamente. El tema que está pasando en Requena y Manceriche urgen soluciones y no represión. Hemos dicho claramente al presidente Vizcarra, antes de mandar 5.000 policías, manda 5.000 médicos, medicinas, alimentos para esos pueblos, porque ya estaban cansados de actividades extractivas cerca, pero con problemas sociales, sin servicios básicos, y no solamente están sufriendo de pandemia coronavirus, sino de otras enfermedades. No tiene luz, no tiene agua, no tiene medicina. Al costado de vecino de una riqueza de empresa petrolera que no tiene estos servicios básicos completos. Apu, Entonces, entonces cuéntenos, por favor, ¿cuándo es que se comienzan a originar estas fricciones entre la comunidad y la empresa Petrotal? Porque esto no ha sucedido este fin de semana, esto ya debe tener una historia. ¿Y cuáles eran las demandas de la comunidad? mira, 5 cuencas y 4 cuencas tienen una plataforma establecida y hay varios actas firmados ya. Y pasaron como cuatro premier a firmar estas actas para implementar este proceso. Y hasta la fecha no está llegando esta implementación. ¿A qué proceso se refiere? El proceso fue el proceso de premier Villanueva, si no me equivoco. Luego pasó otro premier y hay varios acuerdos concretos y avances. Lo que se quiere aquí era cerrar el brecha, el post-petróleo, y hay unas demandas que ya tiene el gobierno claramente establecido, ¿no? Y luego llegó esta pandemia, visibilizó más los servicios básicos que no cuenta estas comunidades en el circuito petrolero, mencionado ahí claramente. Entonces, lo he dicho, necesitamos atención inmediata, ¿no? Inclusive hay varios presupuestos que se hemos participado, que cómo debe implementarse. El compromiso que asumieron los alcaldes distritales, el gobierno regional de Loreto y el gobierno nacional en este proceso que se dio del primer ministro. Pero estos cambios que hubo sigue demorando.
sigue demorando y encima la pandemia y no hay agua, no hay servicios básicos completos. Claro, Entonces ahí porque, eso es lo que es lo que si me quieren permite, solucionar. fue en febrero de este año el premier Ceballos el que anuncia y dice vamos a dejarnos ya de muchas palabras y vamos a ejecutar este plan de cierre de brechas. Lo anuncia oficialmente el gobierno. Desde ese momento hasta el día de hoy, ¿se pudo avanzar con algo? No se avanzó nada. Por eso es que ya cansaron y actas firmados públicamente. Primer Ceballos dijo que hay tantos presupuestos y nos ha hecho ver un PowerPoint cómo se va a establecer este mecanismo, pero hasta la fecha no está llegando estos acuerdos y implementación. Entonces, la decisión fue de las mismas comunidades, ya cansados ya de mentiras, de acuerdos, firmas. Entonces, yo creo que ya el presidente Vizcarra ya tiene que poner una agenda clara y nos queremos nosotros sentarnos, nosotros como les hemos presentado un plan de acción en su mano. Ahora, Como Apu, un plan. entendemos, esto no es nuevo entonces en el radar del actual gobierno. Esto ya tiene muchísimos meses, usted mismo lo está diciendo, desde que el señor César Villanueva era primer ministro. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana? Porque la versión de la Fiscalía, en la que no ha firmado, por cierto, ninguno de los integrantes de la comunidad, dice que ellos fueron los que empezaron el ataque, que fueron los indígenas los que empezaron el ataque en el lote 95. Pero queremos saber cuál es la versión de la comunidad indígena, qué fue lo que sucedió. Nosotros, pueblo indígena, no somos violentos en primer lugar. Siempre hemos buscado un diálogo de buena fe, con cordura, con respeto y un diálogo intercultural. Eso siempre hemos planteado. Por eso seguimos un proceso de diálogo. Ahora, las provocaciones, aquí yo pido al ministro del Interior y de Justicia, tiene que hacer una investigación de dónde se produjo esto. Porque nosotros cuando hacemos una expresión social, pacífica, en busca de diálogo y solución, problema de solución, pero también nos cansa hacer diálogos mesas tras mesas. Lo que nosotros queremos es una plataforma donde diga en acta, cronogramas con fechas y con presupuesto. Se va a entender que hay propuestas y agendas nuestras que se van a lograr en largo plazo, pero como también hay planes que mostramos de emergencia que tenemos que plantear. Entendemos, Apu, pero mi pregunta se refería a lo que sucedió ese día. ¿Qué fue? Porque estamos hablando finalmente de personas heridas y 3 nativos fallecidos. Nosotros también estamos pidiendo esta investigación clara. Si se ha participado un fiscal y nosotros estamos recibiendo quién es lo que provocó. Nosotros no hemos provocado, nuestros hermanos no han provocado este. Nosotros hemos pedido, porque ya estaban 5 días paralizados, ¿no? 3 días en Requena, entonces hemos pedido una comisión de alto nivel que se traslade en busca de diálogo para dar solución a esto. Ahora, ¿y está dando solución la comisión que ha llegado hoy? ¿La comisión encabezada por el ministro de Cultura? Sí, pero no está llegando a dar soluciones, claramente. Lo que se quiere es que participe el premier, la ministra de Economía, para ver estas demandas si se va a atender o qué es lo que se va a hacer, porque las propuestas técnicas claramente presentadas ya lo tienen. Y entonces faltaba eso, socializar y claramente ver de qué manera va a dar solución inmediatamente y cuáles los compromisos que ha asumido el gobierno tiene que ejecutarse, porque son actividades extractivas de más de 50 años que viene trabajando, pero siguen siendo el mapa de extrema pobreza y sin servicios básicos hasta la fecha. Entonces, esta pandemia que se ha dado no solamente ha sufrido de enfermedad, también de agua, porque hay agua contaminada. Entonces, para remediar este proceso, tiene que ver. Entonces, los pueblos indígenas hemos planteado también cuál va a ser el post-petróleo y cómo tiene que articular entre las agendas de los pueblos indígenas que sea como agenda prioritaria en políticas públicas de Estado peruano. Apu, muchísimas gracias por estos minutos que nos sirven para aclarar y para conocer, porque desde la capital y desde un país tan centralista como el nuestro, pues se juzgan las cosas solamente conociendo los hechos aislados, pero acá hay una historia detrás, hay una brecha, como usted lo ha mencionado, pero es histórica, porque las comunidades indígenas, si no estoy mintiendo, siempre han estado postergadas incluso en medio de esta pandemia. El coronavirus llegó a las comunidades
comunidades indígenas y no tenían ningún tipo de protección a pesar de que esa situación se había advertido. Y es una pena que tengan que morir 3 compatriotas, 3 peruanos, para que recién los ojos de las autoridades volteen a ver qué es lo que está sucediendo y den solución, porque esperemos que esto definitivamente traiga una solución y paz, porque finalmente no podemos estar matándonos entre nosotros mismos y menos en estas circunstancias. Apulizardo Cauper, presidente de AIDESEP, está con nosotros, estuvo con nosotros explicándonos qué es lo que pasa en nuestra selva peruana. Tati, tenemos que hacer una pausa. Así es, hacemos una brevísima pausa. Quédense con nosotros. Esto es Conexión por RPP, La Voz del Perú. Volvemos.